y etimológicamente viene del latín aea, que significa sin, y physos, que significa pulso, ¿no? Entonces es la definición etimológica es impulso, pero básicamente como concepto son todas las alteraciones en la función respiratoria que pueden terminar a la muerte producidas por un medio mecánico, o en todo caso es el impedimento mecánico violento del ingreso hacia las vías respiratorias. Esta parte de la clasificación de la etiopatogenia ya lo explicaron muy bien el grupo, así que no nos vamos a dedicar a esta parte. Pero en general las asfixias se dividen en mecánicas, patológicas y químicas, ¿no? Las mecánicas, que es la que más nos interesa aprender en medicina legal. ¿Por qué? Porque justamente son estos factores externos, ¿no?, los que van a provocar este tipo de asfixias. Las patológicas, esas, si bien es cierto, en la práctica clínica existen, hay, pero no es de mayor interés médico-legal. Las que sí también nos interesa saber mucho son las asfixias químicas, y eso es justamente por el contacto directo con los tóxicos. Por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono es una de las asfixias químicas más representativas, ¿no? Aún todavía se llega a saber sobre cómo es que llego yo a identificar un síndrome asfíctico. Y básicamente son 5 características importantes. Una persona con síndrome asfíctico, aunque tenga síntomas y signos de asfixia en general, va a presentar cianosis, vamos a encontrar mancha de Tardieu, la congestión, edema, la fluidez de la sangre y la irritación de las cámaras derechas del corazón. La cianosis es la coloración azulada de la piel o de las mucosas, como estamos viendo acá. Por ejemplo, este rostro está bastante congestivo, pero es muy característico también ver a nivel de los lechos unguiales esta cianosis, esta coloración violácea, purpúrica, un poco azulada. Otra de las características es las manchas de Tardieu, o también llamadas petequias. ¿Se acuerdan que hablábamos en las equimosis de las petequias, las pequeñas sangrados producto de la ruptura de pequeñitos vasos sanguíneos que más o menos miden aproximadamente o muy parecida a la cabeza de un alfiler? Entonces eso lo vamos a encontrar donde principalmente a nivel de los ojos, puede ser en el rostro, en el tórax anterior o posterior. Si abrimos el cuero cabelludo, podemos encontrar en la cara interna del cuero cabelludo, en el cerebro, en los pulmones, en el corazón. Entonces allí es donde vamos a evidenciar justamente estas pequeñas hemorragias puntiformes en estas estructuras anatómicas. Congestión y edema cerebral. La congestión es la coloración rojiza, ¿no?, por el éxtasis de la sangre en los diferentes órganos. Básicamente los encontramos en todos los órganos intraabdominales, torácicos y el cerebro. Entonces lo vamos a encontrar congestivo. Y el edema es muy frecuente en ese tipo de asfixias encontrarlo en el cerebro y los pulmones, ¿no? Hay un aumento macroscópico de las dimensiones de estos órganos, lo que a nivel cerebral, si el aumento es muy desmedido, lo que va a provocar es la protrusión de las amígdalas cerebelosas y finalmente el enclavamiento, que va a ser la causa de muerte de esta persona, porque va a comprimir justamente el bulbo, y allí es donde se encuentran los centros respiratorios, el centro cardíaco y la presión arterial. Entonces, por eso causa la muerte de esta persona. También vamos a ver que en uno de los signos asfícticos vamos a encontrar la fluidez de la sangre, y esto se debe a 2 factores básicamente: el aumento o la hipercapnia y el predominio de la actividad fibrinolítica. Entonces, estas 2 características hacen que nuestra sangre sea fluida. Y finalmente,
Ese es un dato muy inespecífico, pero es la ingurgitación de las cámaras derechas del corazón. Que eso también se puede dar en cualquier otro tipo de muertes. Entonces ahora vamos a ya hablar básicamente de las asfixias de tipo mecánica, que es la que más nos interesa. Hay diferentes clasificaciones en las asfixias. Cada autor ha clasificado, pero esta es una de las clasificaciones que a mí más me gusta y me agrada. ¿Por qué? Porque de alguna manera es mucho más académica. Y dice que las asfixias mecánicas se clasifican en sumersión, estrangulación, ahorcadura y la sofocación. ¿No? La sofocación también se subclasifica en oclusión de los orificios respiratorios, tanto en la boca como en la nariz, la oclusión o la obturación de las vías respiratorias, la compresión tóraco-abdominal y finalmente la carencia de aire respirable del medio ambiente. Con también a su vez se subclasifican esta carencia de aire en el medio en sepultamiento y confinamiento. Entonces vamos a empezar en relación a la sumersión. Es la asfixia que se produce cuando el aire de los pulmones es reemplazado por un líquido, ¿no? Que penetra a través de los orificios respiratorios. Entonces, es como concepto de la sumersión. Tiene variedades, lo mencionaron al grupo: completa, incompleta, primaria, secundaria, de agua dulce, de agua salada. Completa, cuando completamente, o sea, se dice completa cuando el cuerpo está sumergido completamente, ¿no? Y incompleta cuando solamente una parte del cuerpo está sumergida, y esa parte justamente tiene que ser la vía respiratoria, o la cara, la cabeza, ¿no? Los orificios respiratorios tanto en la nariz como en la boca. No es muy complicado. Otra variedad, otra subclasificación está entre las primarias y secundarias. ¿A qué se denomina primaria? Cuando la muerte se da justamente a consecuencia de la sumersión. Y secundaria, cuando se da por una complicación, ¿no? Es posible que una persona pueda subsistir después de una sumersión, pero sin embargo, por ejemplo, por un proceso infeccioso a nivel respiratorio, una neumonía, puede causarle la muerte. ¿Cuál es la etiología? La etiología principal es la accidental. Pero también hay de etiología suicida y también de etiología homicida. Entonces, hay fases de la sumersión, y es muy importante saber estas fases, ¿no? Hay una fase sorpresa, que es la primera, cuando básicamente hay una respiración profunda, o hay mejor dicho, una inspiración profunda en el medio, donde lo que va a provocar es la incorporación de líquido a nivel de las vías respiratorias, por lo que acá viene la segunda fase, que sería la fase de la resistencia, la fase apnea. ¿Por qué? Porque justamente a voluntad la persona, por los mecanismos de supervivencia, evita justamente respirar, pero también puede haber una irritación vagal en esta fase. Y es por eso que la persona pues hace una resistencia. La tercera fase es la fase disneica. Acá hay fuertes respiraciones por inspiración e ingestión del líquido, y una de las características principales en esta fase es de que va a presentar convulsiones, o la persona, perdón, va a convulsionar. Y finalmente la fase agónica, ¿no? Acá hay respiraciones terminales con aspiración e ingestión de líquidos. Finalmente, acá presenta paro respiratorio, paro cardíaco, y hay una relajación de los esfínteres. El tiempo aproximado de muerte en este caso es más o menos entre 2 a 10 minutos. O sea, una persona puede morar entre 2 a 10 minutos en fallecer. Hay diferentes hallazgos en la autopsia. Primero que el ahogado se hunde cuando su cuerpo está, cuando hay una flacidez, y básicamente la posición en relación al agua o al medio líquido, esto va a ser en el decúbito ventral, ¿no? O sea, el vientre, la parte anterior del cuerpo, va a estar mirando, digamos, al fondo de este medio líquido, si es
en el mar, si es en el río, si es en una piscina, entonces va a mirar, digamos, la cara hacia el fondo. Por eso la posición es de cúbito ventral, con los codos y los dorsos de las manos mirando también hacia la parte del fondo. Entonces, si por ejemplo el medio líquido donde está siendo transportado este cadáver fuera un río, entonces es posible encontrar lesiones. ¿Y dónde vamos a encontrar? A nivel de la cara, la frente, la nariz, el mentón, el dorso de la mano o los dorsos de las manos, el dorso o la cara posterior de los codos, a nivel de las rodillas, en el dorso de los pies. Entonces allí son los lugares donde más frecuente vamos a encontrar algún tipo de lesiones. Al hacer el examen externo, como estamos viendo, aquí hay una cianosis generalizada, o sea, una coloración, una congestión. Creo que más es preciso de decir o mencionar que hay una congestión, ¿no? Una congestión cervical, facial o cervicofacial, ¿ya? Además, va a presentar lo que se llama el hongo de espuma, que es aquí, se dice que se produce este hongo de espuma justamente porque hay una reacción química entre el surfactante, el lecitina, con el agua o el medio líquido. Entonces, al haber una reacción química, va a producirse este hongo y se va a exteriorizar. Este signo no lo vamos a evidenciar siempre, ¿no? Hay un momento donde se puede evidenciar. Es posible que, por ejemplo, cuando ustedes hagan un levantamiento de cadáver, encuentren otro hongo de espuma y después, cuando realicen la necropsia, porque ha sido transportado este cadáver para la morgue, entonces ya no lo podamos ver. O al revés, en el levantamiento de cadáver no encontramos este hongo de espuma y lo vamos a observar, pues, sí, en la necropsia de Ney. Además, vamos a ver, por ejemplo, el enrojecimiento de los ojos. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía también de hongo de espuma. La piel anserina, ¿no? La piel anserina, llamada la piel de gallina, ¿no? Porque hay una contracción del músculo erector del pelo, en la cual justamente vamos a encontrar los pelitos erectos, levantados. La piel y la ropa van a estar húmeda. En las plantas, en las plantas y la palma de las manos, evidenciamos, por ejemplo, el signo de la piel de la lavandera, ¿no? ¿Qué más? Acá, acá, por ejemplo, en el examen ya interno, vamos a encontrar las vías respiratorias, una espuma blanquecina, que es el negro de humo, en los pulmones el enfisema acuoso del Bolo-Bardel, y después esos pulmones, como van a ser edematosos, los vamos al momento de pesar, van a aumentar su peso, ¿no? Normalmente entre los dos pulmones es aproximadamente entre 1000 y 1100 kilogramos, que quiere decir de que un pulmón pesa entre 500 a 600, ¿no? Pulmón derecho 600, pulmón izquierdo 500, entre los dos suman más o menos 1100. Sin embargo, acá por el edema va a aumentar en su peso esos pulmones, ¿no? Entonces ahí encontraremos entre los dos pulmones 1200, 1300, 1400. Una característica muy importante es las manchas de Paltau, o el signo de Paltau, que solamente vamos a evidenciar en las equimosis, en las asfixias por sumersión. ¿Qué vendría a ser la mancha de Paltau? Una equimosis subpleural. La vamos a ver como pequeños moretoncitos en esta parte del cuerpo. En la base del cráneo, lo que vamos a encontrar justamente son hemorragias, y acá principalmente hay dos signos, que es una hemorragia cuando se encuentra a nivel temporal, lo vamos a denominar el signo de Nils o Niles, si se escribe, y una hemorragia en el etmoides, ¿no? Una hemorragia hemoidal, el signo de Vargas Alvarado. Entonces, sin embargo, esta parte, por ejemplo, yo en la práctica médica en las necropsias, se evidencia en
bueno, en varios tipos de asfixias hemos encontrado este tipo de hemorragias, ¿no? Tanto a nivel temporal como también a nivel etmoidal. Acá tenemos el signo de Paltau, ahí está, la equimosis, ¿no? Subpleurales, acá el aumento de volumen de los pulmones. Y acá, le han tocado en la misma parte de la camioneta. Ya, entonces aquí, por ejemplo, está el hongo de espuma. Hay una de las pruebas que se realiza que es que es justamente la detección del plancton, o sea, de las algas marinas. Ese es el examen de las diatomeas. Si bien es cierto, se realiza, y esto bajo la microscopía, pues el biólogo es el que va a determinar justamente la presencia de plancton o algas, no es patognomónico. O sea, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, encontramos o nos sale positivo, entonces hay una gran posibilidad de que el diagnóstico sea certero, ¿no? O sea, que es una asfixia por sumersión. Sin embargo, si es que no se llega a encontrar, pues no significa que esta persona no haya fallecido por sumersión. Entonces, la sumersión, junto con las características que hemos mencionado, pues así se llega al diagnóstico, ¿no? Y tan solamente por corroborar se hace este examen de las diatomeas. Generalmente se toman muestras del corazón, de la médula, por ejemplo, del esternón, a nivel de la cresta ilíaca. Entonces, esos son los mejores lugares para poder determinar estas diatomeas. Pero si, por ejemplo, en ese momento, pues no circuló ese plancton o no estuvo presente por esa zona, no significa pues que esta persona no haya fallecido por sumersión. Entonces, hay algunas preguntas que debemos hacer, ¿no? ¿Estaba vivo o estaba muerto antes de entrar al agua? ¿No? Entonces, es muy importante si tiene lesiones. Estas lesiones fueron de vitalidad. Uno de los signos importantes también es encontrar las características del agua, no solamente en las vías respiratorias, sino también a nivel del tracto gastrointestinal, sobre todo en el estómago, ¿no? Es posible encontrar allí, por ejemplo, algunas algas, algún material de vegetación, por ahí arenilla, ¿no? Del medio donde justamente esta persona se ha sumergido. Ahora vamos con la ahorcadura. Acá tenemos algunos ejemplos de ahorcadura, ¿no? De tipo pasional, aparentemente. Acá, como definición, dice que es la muerte violenta producida por un elemento constrictor, ¿no? O sea, puede ser una correa, una soga, un cable, etcétera, que rodea el cuello y cuyo extremo se encuentra sujeto en un punto fijo. O sea, una de las partes tiene que estar alrededor del cuerpo, del elemento constrictor, alrededor del cuello, y el otro debe tener un punto fijo, generalmente es en la parte superior, ¿no? Y que la muerte se va a dar justamente por la tracción del mismo cuerpo hacia el elemento constrictor. De acuerdo al nudo, tenemos que se puede clasificar en típicos y atípicos. El típico cuando el nudo se encuentra en la parte posterior, en la región occipital, a nivel de la nuca. Si allí se encuentra el nudo, estamos determinando de que es una ahorcadura típica. Sin embargo, si el nudo está en otra parte que no sea la parte posterior de la región occipital, entonces estamos hablando de una ahorcadura atípica. También hay otra clasificación que se determina como simétrico o asimétrico, de acuerdo al nudo. Cuando el nudo se encuentra por debajo del mentón o en la región occipital, es simétrico. Cuando el nudo se encuentra en las partes laterales, se llama asimétrico. De acuerdo a la suspensión,
del cadáver, es una suspensión invertida en Sinaloa, por ejemplo, en México, pero de acuerdo a la ahorcadura se llama completa cuando completamente el cadáver está suspendido, o sea, no hay ninguna parte del cuerpo que tiene algún apoyo en el suelo. Y la incompleta cuando una de estas partes está apoyada al cuerpo. Acá vemos, por ejemplo, un cadáver que tiene el apoyo de las plantas de los pies en el suelo, por lo tanto será un ahorcamiento o ahorcadura incompleta, ¿no? Acá de la misma forma, incompleta. Acá el nudo podríamos determinar, algunos pueden observar, miren, acá está casi en la parte posterior o en la parte lateral, entonces podría ser nudo típico, ¿no? O simétrico. Dentro de los mecanismos de muerte, el más importante es el circulatorio, porque justamente lo que va a provocar es la compresión de los vasos sanguíneos, va a evitar que haya ingreso de sangre al cerebro y como mencionaban también el grupo, a los 10-15 segundos de la compresión, pues la persona va a perder el estado de conciencia y después la fisiopatología se va a ir desarrollando hasta el momento de la muerte, ¿no? Hay otro mecanismo que es el respiratorio y finalmente el nervioso, que el nervioso muy pocas veces se puede dar o se ha observado, ¿no? Que es la irritación del nervio vago, la cual va a provocar un paro cardiorrespiratorio, pero de alguna manera también el respiratorio puede darse, se ha visto, ¿no? Cuando justamente acá lo que va a provocar es la oclusión de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque la base de la lengua se desplaza hacia atrás y hacia arriba. Entonces es por eso. Pero lo más importante es justamente el mecanismo circulatorio, porque casi todas las personas fallecen por este mecanismo. La etiología médico-legal generalmente es suicida, ¿no? Sin dejar de lado que también puede haber accidental, homicida o de tipo suicida. El surco acá es muy importante determinar este surco, porque es un surco incompleto. ¿Y por qué es incompleto? Porque justamente el nudo hace que sea este surco incompleto. Normalmente está a nivel de la manzana de Adán, o sea, el cartílago tiroideo, o por encima del cartílago tiroideo. Es oblicuo ascendente, ¿ya? O sea, porque va a ascender, por ejemplo, que sea de tipo típico, entonces el nudo va a estar atrás, por lo que es a nivel de la región tiroidea se va a encontrar este surco y se va a dirigir hacia arriba en forma ascendente hacia, por ejemplo, las aposigmostoides. La parte contraria al nudo es la parte mucho más deprimida, esta zona, y acá en esta zona podemos ver la trama, por ejemplo, se puede observar la trama del objeto que ha causado justamente esta constricción. Hace un tiempo atrás, una de nuestras primeras clases, creo que con ustedes vimos, ¿no?, una asfixia por ahorcadura y la vimos, la trama. Es más, vimos también el apergaminamiento, que es una de las cosas características, ¿no? Entonces, cuando uno describe, por ejemplo, este surco, dice es un surco escoriativo apergaminado o un surco escoriativo equimótico. En el caso que no haya pergaminamiento, entonces se puede poner surco escoriativo o equimótico escoriativo, congestivo, rojo, deprimido, que mide una longitud de 17 centímetros por 1.5 centímetros, mucho más deprimida a nivel de la región tiroidea o supratiroidea o parte alta del cuello, ¿no? Que es un surco incompleto, oblicuo, ascendente, que va desde la región tiroidea hacia la región de las mastoides. Entonces, más o menos, esa es una descripción de este surco, y que también en esta zona, cuando se hace la necrosis, se hace la apertura, al lado contrario de lo que estamos observando a nivel de la piel de este surco, vamos a encontrar una zona blanquecina que es llamada zona o línea argentina, ¿no? Entonces también a veces se puede observar, a veces no se puede observar. Otro de los signos, dice acá, los signos de cara pálida y cara congestiva, ¿no? A veces podemos ver que el rostro está bien pálido, ¿no?
y en otras ocasiones va a estar congestivo, o sea, rojito esta parte del rostro. Entonces, ¿por qué sucede esto? Dice, cuando la compresión solamente se ha dado en un solo lado del paquete vascular, entonces lo que hace es que ingresa la sangre y acá en la carita se depleta, ¿no? Se depleta, o sea, hay un incremento del flujo entonces sanguíneo en esta zona, por eso que lo vamos a ver más congestivo. Entonces, si solamente la compresión se da en un solo lado, quiere decir de que esta ahorcadura es asimétrica, ¿no? O atípica, ¿ya? Pero si, por ejemplo, la compresión es a nivel de los dos paquetes vasculares del cuello, entonces va a evitar el ingreso de sangre, el retorno de sangre hacia la cabeza. Por lo tanto, toda esta sangre que se encuentra acá por los vasos vertebrales, pues va a haber como una especie de exsanguínea, ¿no? O sea, va a haber mucho menos cantidad de sangre, por eso que esta zona lo vamos a encontrar pálido. Y eso es muy importante para la criminalística, porque a veces cuando uno va al levantamiento de cadáver, resulta que el familiar ya lo bajó, ya lo desinsertó, o ya lo movió el cadáver, ya cortó el elemento constrictor y solamente lo tenemos ahí a nivel de la cama, del suelo, en el cúbito dorsal, esperando su levantamiento de cadáver. Entonces, en muchas de las oportunidades nos interesa saber mucho, sobre todo para la parte criminalística, dónde estuvo el nudo. Y verdaderamente la persona a quien lo ha acudido, pues no va a estar en la expectativa, pensando dónde está el surco, ¿no? Solamente lo único que le interesa es ayudar, ¿no?, a la persona. Entonces, con este tipo de signos uno puede determinar dónde podría haber estado, ¿no? Además, siempre al lado contrario del nudo, el surco va a ser mucho más profundo. Otro de los signos, hay saliva, ¿no? La persona está salivando, justamente por la irritación de las glándulas salivales. Es posible también que la lengua esté ligeramente protruida y a veces otras encarcelada entre las dos arcadas dentarias. Va a haber las livideces, que son clásicas, las livideces en pantalón, donde hay una congestión, un éxtasis de sangre, ¿no? Que se da justamente por la posición de suspensión que tiene este cadáver. No solamente esta coloración violácea la vamos a encontrar en las extremidades inferiores, sino también es posible encontrar a nivel de la parte distal de las extremidades superiores, ¿no? Porque por gravedad, pues toda esa sangre se va a ir a acumular, ¿no?, en este sector, en esta zona. También va a haber relajación de esfínteres. Esta persona es posible que se haya orinado, pero vemos de que hay un poquito de heces en esta zona. Puede que haya una erección, encontremos ahí un poco de semen, y esto se da justamente por la congestión de la médula espinal baja, ¿no?, de la parte lumbar. Esto a veces, alguna vez, bueno, ya teniendo un poquito más de tiempo, ya le contaré algunos casos que se ha tenido con la estimulación, una ahorcadura de etiología erótica, ¿no? Se le pasó la mano y se murió. Dijimos que había una relajación de esfínteres. Y acá hay signos muy importantes a nivel de la carótida, ¿no? De la carótida y de las yugulares. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un desgarro de la capa íntima, de la capa interna de la carótida primitiva, se ha llamado como el signo de Amosat. Signo muy característico, ¿no? De todos los signos, este es el más frecuente. No siempre se puede ver, ¿no? En este caso sí se ve ese signo, pero cuando se manda a la anatomía patológica, pues allí sí se determina que hay un desgarro en esta zona. Cuando el desgarro más bien está en la capa adventicia, la capa externa de la carótida primitiva, llamamos el signo de Tinea-Martin. Cuando el desgarro está en la capa íntima, pero de la carótida externa o de la carótida interna, entonces hablamos del signo de Lesser. Y finalmente, cuando el desgarro está en la íntima de la vena yugular,
le llamamos el signo de 100. ¿No? Entonces, a veces no voy a hacer que este sea objeto de pregunta de examen. Tenemos diferentes, además, no solamente desgarros a nivel del paquete vascular, sino también en la musculatura de esa zona, ¿no? Hasta puede haber fracturas, aunque es un poco raro, fracturas a nivel, por ejemplo, del hueso hioides o de los cartílagos que se encuentran en esa zona. Acá algunas fotografías de tipo pasional, por ejemplo, ¿no? Acá, miren el elemento constructor mucho más delgadito. No solamente se tiene que ver las características del cuerpo, sino también el lugar, ¿no? Es muy importante el lugar donde esta persona ha fallecido. No, acá, por ejemplo, acá una botella aparentemente estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, en algunas ocasiones dejan algunas notas, ¿no? Donde a veces cuentan el motivo por la cual han tomado esa decisión. Acá algunas fotografías donde por el nudo es típico, aquí es atípico, suspensión completa con el nudo típico. Este sería típico o en todo caso sería simétrico, ¿no? Simétrico cuando el nudo está adelante o está atrás, ¿no? Estas dos son simétricas, pero en este caso, por ejemplo, este es típico y este es atípico. Ahí está. La estrangulación. La estrangulación, básicamente, es la muerte violenta provocada por un elemento constrictor que va a rodear el cuello. Hay diferentes tipos de estrangulación por mano, estrangulación antebraquial, que es justamente la parte, lo que comúnmente se llama cogoteo, estrangulación por un elemento, por ejemplo, cilíndrico, ¿no? Va a estar en contacto con el cuerpo. Más o menos el tiempo de fallecimiento aquí es entre 10 a 20 minutos, ¿no? Cuando sucede por lazo. ¿Por qué es un poco más? Porque las ahorcaduras es de entre 5 a 10 minutos, porque justamente es mucho, bueno, la persona a quien se está haciendo está siendo sujeto a un estrangulamiento, pues si está consciente, va a tratar de evitar, ¿no? De que esta persona sea estrangulada, por lo cual va a haber lesiones de defensa o mecanismos de defensa que van a provocar lesiones. Entonces no solamente se puede observar la misma lesión per se del objeto constrictor, sino también lesiones sobreañadidas. Acá lo más importante, por ejemplo, dentro de los mecanismos, acá también hay un mecanismo respiratorio, un mecanismo circulatorio, un mecanismo nervioso y también hasta hay mecanismos orales, ¿no? Pero acá lo más importante es el respiratorio. Mientras que lo anterior era el circulatorio, acá es el respiratorio. ¿Por qué? Porque hay una compresión a nivel de la tráquea, ¿no? O de los elementos que se encuentran en la parte anterior del cuello. Se dice que, por ejemplo, si se obtura o si se obstruye, o mejor dicho, cuando hay una presión de aproximadamente 2 kilogramos, lo que va a evitar es el paso de sangre en las venas yugulares. Si la presión es un poco mayor de 5 kilogramos, lo que obstruye es la arteria carótida, ¿ya? Si la obstrucción, si la fuerza con la que se va a imprimir es más o menos de 15 kilogramos, allí va a obstruir la tráquea. ¿Qué más aquí? Aquí. La estrangulación por lazo, mira, por lazo, porque esa es una de las características también de la estrangulación. Si bien es cierto, también va a dejar surcos, tenemos que hacer una diferenciación. A veces solamente vamos a ver los surcos y no vamos a ver nada más. Entonces, es importante determinar, ¿esto fue una estrangulación o fue una ahorcadura? ¿No? Y acá hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de la estrangulación, el surco es completo. O sea,
da toda el surco lo vamos a ver en toda la circunferencia del cuello. Generalmente es horizontal, mientras que la ahorcadura era oblicuo ascendente. En la estrangulación, la localización es a nivel del cartílago tiroideo hacia abajo, mientras que la ahorcadura era del cartílago tiroideo hacia arriba, ¿no? Puede haber acá no solamente un surco, puede haber 2 surcos, puede haber 3 surcos. Las características son casi las mismas. ¿Qué más aquí? A ver, la estrangulación por mano, ¿ya? Porque también puede darse. Entonces, acá las lesiones que van a dejar a nivel del cuello van a ser de tipo estigmas unguiales o exploraciones de tipo unguial y las equimosis, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a haber mecanismos de defensa en la cual va a provocar este tipo de lesiones. Acá puede haber, si es mucho más frecuente que la ahorcadura, que haya fracturas a nivel del hueso o de los cartílagos que se encuentran en esta zona. Y llegamos a la sofocación. Acá llegamos a la sofocación. Acá dijimos que la sofocación, acá está. La sofocación puede ser por obstrucción o obturación de los orificios respiratorios, ¿no? Acá, por ejemplo, puede ser de tipo suicida, accidental o homicida. Generalmente, bueno, cuando es accidental es cuando la persona, por ejemplo, los recién nacidos o los niños al momento de jugar, no se colocan bolsas, a nivel de la cual va a obstruir los orificios respiratorios, o sea, las fosas nasales y la boca, ¿no? Las de tipo homicida, ¿no? Cuando a veces colocan una almohada y obstruye las vías respiratorias, o las de tipo suicida también colocando telas adhesivas, ¿no? En este lugar. En relación a la obstrucción de vías respiratorias, acá generalmente es mucho más frecuente en aquellas personas que tienen alguna deficiencia, un trastorno mental, o en todo caso están bajo el influjo de drogas, o algún tóxico, o por ejemplo el alcohol, ¿no? Cuando las personas están embriagadas. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, el bolo alimenticio, o no, o un fragmento de carne en aquellas personas que han fallecido justamente por este cuerpo extraño que se va a encontrar en la vía respiratoria, más o menos a nivel de la laringe, la tráquea. Allí es donde va a obstruir esta vía respiratoria y cuando se apertura, normalmente se apertura y se encuentra estos fragmentos, ¿no? de carne, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona ebria no come, en realidad traga, ¿no? Aunque el término tragar es un término también médico aceptado, pero para que más o menos me puedan entender, pues los borrachitos, después de haber ingerido sus bebidas alcohólicas, si bien es cierto, una persona sana puede comer un pan, digamos, en 5 bocados, el borracho se lo come en 1 o en 2. Entonces, eso es el motivo por el cual a veces se llega a obstruir, es más, no mastican lo suficiente, sino que dan 2, 3 masticadas y ya lo están tratando de pasar y en muchas ocasiones pues se ha encontrado, en este caso, por ejemplo, acá carne, ¿no? Acá fue un caso en el cual un niñito se pasó un globo, se tragó este globo y este globo justamente fue a dar a las vías respiratorias, tuvo problemas de respirar y en muchas de las ocasiones cuando hay a veces alguna sensación de cuerpo extraño, en nuestra casa nos dicen tome agua, coma pan, una papa, qué sé yo, entonces son remedios caseros que a veces nos dan, pero en este caso justamente tomó agua y se llenó este globito de la agüita y obstruyó mucho más la vía respiratoria y por eso que llegó a fallecer. Podemos encontrar otro tipo de elementos a nivel de la vía respiratoria, acá un tornillo, acá está el tornillo, en la necropsia se ve, ¿no? Acá está la epiglotis, entonces por debajo de la epiglotis el tornillo, y acá por ejemplo una rata, que en algún momento se lo voy a comentar de este casito, ¿no? ¿Qué más? Allá. Y acá vendría a ser la sofocación por compresión toracoabdominal. Entonces, acá, por ejemplo,
Ustedes saben de que los músculos por excelencia respiratorios son el diafragma y también los intercostales. Entonces, cuando algo comprime, ejerce presión, fuerza sobre la caja torácica, de alguna manera hay un impedimento o hay un mal funcionamiento o no funcionamiento de justamente esta musculatura. Entonces, eso hace de que la persona fallezca, ¿no? En el lugar. Yo tengo alguna vez hicimos un levantamiento de una persona, un comunero, que estaba arreglando la pared de una capilla y la pared se le fue encima. Y lo que no le provocó la muerte, o sea, porque fue muerto, no le provocó la muerte, fue un trauma, sino, o sea, un trauma torácico, un traumatismo craneoencefálico, sino justamente la compresión de partes de la pared a nivel del pecho. Entonces, eso es lo que le provocó la muerte. Finalmente, la sofocación por aire, por carencia de aire. Aquí está el confinamiento y el sepultamiento. Y el confinamiento es la muerte violenta producida por el agotamiento del oxígeno atmosférico, ¿no? En el ambiente cerrado. Acá, para que de alguna manera también me entienda un poco mejor, me acuerdo un levantamiento de una persona que, si no era autista de Down, creo, no me acuerdo muy bien, hace mucho tiempo, en la cual él estuvo jugando a las escondidas y se metió a un congelador, ya, pero él no funcionaba este congelador, sino lo tenía como para guardar algunas cosas, ¿no? Entonces, pero no funcionaba este congelador. Entonces este chiquillo, de unos 12, 13 años, ingresó a esconderse este congelador y por mala suerte el congelador se cerró. Y como ya no funcionaba, habían adaptado una especie de aldaba para cerrarlo, ¿no? Entonces, coincidentemente la aldaba se cerró y él no pudo ejercer mayor fuerza para levantar la tapa y pues el aire se agotó en el interior del congelador y así llegó a fallecer esta persona. El sepultamiento muchas veces en casos de desastre, ¿no? Felizmente hace ya un buen tiempo no hay desastres naturales, sobre todo en el Cusco, pero sí hace unos 10 años más o menos por el tercer o cuarto paradero de San Sebastián, bajando a la parte izquierda, ¿sí? Fuimos a un levantamiento donde sepultó tierra, lodo, a unas 3, 4 viviendas y perecieron como unas 3 o 4 personas ahí. Entonces, lo que pasa es de que al ver, al ingresar, digamos, este material al espacio físico donde una persona se encuentra, entonces al tapar completamente, pues lo único que va a poder respirar, si de alguna manera es el término, es el contenido, ¿no? Entonces allí en la necropsia lo que vamos a encontrar justamente son restos o residuos de tierra, lodo, lo que haya obstruido. Entonces en todas las vías respiratorias, hasta casi llegar a las vías respiratorias bajas, se va a encontrar este material. Entonces es muy importante con todos los signos del síndrome asfíctico que lo vamos a observar. Entonces acá algunas fotografías, por ejemplo, ¿no? Acá la intoxicación por monóxido de carbono, y estas son las fijas químicas. Muy característico en las intoxicaciones por monóxido de carbono es la coloración acerezada que tiene el cuerpo, sobre todo los órganos, ¿no? Entonces vean esta carne, esta piel de color, un rojo bonito, digamos, un color rojo intenso, un rojo medio rosado, ¿no? Entonces, de repente por ahí en algún momento cuando vayan a ustedes a los supermercados y pasen por la sección de gelatinas, pues vean, hay una gelatina que es gelatina Royal de cereza. Ese color es muy característico, muy parecido a la coloración que nosotros vamos a ver. Entonces, si no tenemos causa de muerte y nos llama la atención mucho la coloración de los órganos, que tienen un color rosado, casi rojizo, intenso, a mi punto de vista, un color bonito, me gusta ese color. Entonces, piensen de que podría ser una intoxicación por monóxido de carbono. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Hemos tratado de avanzar lo más rápido posible. Está claro, doctor.
Bien, estamos en aula 43 personas. ¿Alguna pregunta? Si no, no se olviden que la próxima semana es nuestro examen. Ariana, no sé si me puede recordar qué temas de asfixia, de armas blancas y armas de fuego o solamente armas de fuego. Solo arma de fuego, doctor. Arma Bien. blanca ya se dio el anterior. Entonces solamente son 2 temas, así que el examen va a ser como para que se saquen muy buena nota. Armas de fuego, armas blancas y armas de fuego y asfixiología. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana en forma presencial para dar nuestro examen. Doctor, disculpe, Dime. no sé si habría forma de que el examen fuera virtual, por favor. De repente no. No les prometo. No maneja la plataforma de la universidad para los exámenes, o sea, no. Es más, ahora con la tecnología, pues es como la causa de un divorcio. Se saca la vuelta. Entonces, por lo pronto está en pie, digamos, el examen presencial, pero vamos a analizarlo, voy a ver, me voy a informar un poquito más de la plataforma de la universidad. Entonces, si hay esa posibilidad, se la voy a hacer llegar a Ariana, ¿ya? Sí, doctor, pero también si no se puede con el aula virtual, podría ser con Google Forms, que ya pues se puede programar también ahí un examen. ¿Ustedes tendrían que bajar eso? Todos ya lo tienen ya. No, acá en la misma plataforma de Google te lo ofrece. Ah, genial, ya. Por eso me voy a enterar un poquito más, todavía un poco duro para la tecnología, pero lo voy a ver, ¿ya? No les prometo nada, pero sí lo que sí les prometo es averiguar. Dime, Gabriel. Doctor, en mi grupo le tocaba asfixiología 2 y todavía no hemos expuesto. Pensábamos que íbamos a exponer esta clase. ¿Y por qué no me dijeron? Pensábamos que solo iba a ser el repaso, doctor, de asfixiología 1. No, pero ¿qué íbamos a hacer? Repasar más la exposición iba a ser muy tedioso. Además, yo pensé que ya habíamos terminado con la asfixiología, por eso que les he dado el repaso y ha sido así tan rápido, ¿no? ¿Por qué última hora? Sí,